Daremos el uso de la palabra a la doctora María Magdalena Trujano Ruiz, nuestra querida colega del Departamento de Sociología. Ella es doctora en Filosofía y es nuestra actual jefa, nuestra actual coordinadora del área de investigación en pensamiento sociológico. Ella nos presentará su ponencia de título De razones, sin razones, hedonismos y violencias. Muchas gracias, Magdalena. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo había estado trabajando el tema de cómo se construyen las emociones extremas en términos sociales y de por qué a la caída de estos valores socioculturales que hablaban de lo correcto, de lo permitido, de lo moralmente adecuado, lo que ocurría era, bueno, ruptura de estos valores y una pluralización de las actividades, pero también de la manera en la cual nosotros pensábamos estas actividades. Ejemplos de ello pues son las ponencias que hemos escuchado sobre el cuerpo, también esta cuestión que planteaban Olga y Adriana sobre el amor, y en el otro extremo esta cuestión de desplazamientos forzados que nos plantea ahora Jorge. La cuestión es cómo se construyen en términos sociales estas ideas o estos paradigmas que alcanzan a la ciencia. Entonces, la primera cuestión que yo les quería plantear, y voy a ir leyendo a ratos, no todo, es que esta es una historia real de flexibilidad en la comprensión, de transformaciones y de reinvenciones socioculturales que comienza cuando los europeos proponen al unísono la presencia de un individuo con reflexividad en términos de Beck, altamente reflexivo en términos de Giddens, que fluía con las transformaciones institucionales y socioculturales del tránsito entre las centurias 20 y 21 que elaboraba Bauman, o bien que aquel individuo que elegía su vida a la carta, en la cual ya hay muchos autores ahí, Giddens, Bauman, Luhmann, Beck, y que este individuo aparecía en términos científicos, sociológicos, como si fuera el arquitecto de su destino, postura ante la cual la indignación sociocultural generalizada mostró de múltiples maneras y desde diversos escenarios que esto no ocurría así para todos los individuos europeos ni para todos los individuos del mundo. De aquí entonces que yo elabore una aproximación que tiene como 4 vetas críticas para centrarme en la cuestión de la construcción epistemológica de esta idea de emociones extremas o de lo que es permitido o no permitido, o de la violencia o del hedonismo. Primero, creo que tenemos que reconocer la emergencia en términos analíticos de una contrapropuesta crítica a esta postura de que todo está bien, de que el individuo elige, que se concentra esta primera crítica en el análisis de las categorías teóricos constructoras de estereotipos socioculturales opuestos y de su continua reedición. Al respecto, la teoría del dependentismo en América Latina mostraría una de estas relaciones extremas en las cuales no es que el subdesarrollo sea así porque somos tontos, lentos o flojos, sino porque el capitalismo nos ha colocado en esta situación y es difícil de rebasar, mientras que el capitalismo no se agote o cambie o se modifique. Asimismo, encontramos la crítica de Norbert Elias en su texto La teoría del símbolo, en la cual sostiene que las categorías de civilizado e incivilizado que se utilizaron en la época de la conquista para establecer la diferencia entre las gentes pensantes, los que civilizaban, y aquellos carentes de toda educación que debían ser civilizados, o sea, los pueblos conquistados, establecía ya entonces una primera forma de polarización de la concepción social, en la cual nuestra postura era una postura devalorada. Asimismo, señala Elías,
esta polarización no termina ahí, porque en los años 70, 80, inclusive 90, seguimos hablando de países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. ¿De dónde viene esta invención de categorías desde las cuales después se reglamenta, se define o se aproxima uno a la investigación de culturas y de sociedades? Este es el planteamiento de vamos a tratar de verlo críticamente y vamos a tratar de ver cómo podríamos remontar esta clasificación polarizada. En segundo lugar, hay un proceso de los años 50 en adelante que va evidenciando la presencia de una crítica cínica presente en todas las teorías primermundistas que muestran a estas regiones como si fueran el interior de un palacio de cristal ordenado, luminoso y pacífico, en contraposición con un exterior tercermundista claramente caótico, aterrador y violento. Esta es la propuesta de Sloterdijk y la hace en los años 80. Asimismo, tenemos una especie de postura o diálogo que emerge desde las zonas, digamos, descalificadas, devaloradas. Tenemos la propuesta de Agamben, que nos coloca el análisis de la localidad con sus múltiples escenarios como una llamado a la visibilización del antes de llamado tercer mundo, como considerado como zona de atraso económico, social, de miseria y de incertidumbre, que había sido construido por siglos por el propio capitalismo desarrollado. Al respecto, también los estudios postcolonialistas de Dussel y de otros autores están señalando esto. O sea, cuando nosotros abordamos problemas como el crimen organizado y decimos que son propios del tercer mundo, hay una construcción social que los está mandando a esa zona geográfica de manera equivocada, porque el crimen organizado justamente opera de manera globalizada. Hay una producción de un producto que se vende en otro lugar y entonces hay una interconexión. No podemos decir que haya escenarios de terror y escenarios interiores al Palacio de Cristal, sino que todo esto tendríamos que comenzar a pensarlo como en una forma interrelacionada. Finalmente, y sería la postura en la cual quisiera colocarme, hay una perspectiva de análisis epistemológico que mencionaba Elsa en su ponencia, que rastrea categorías supuestamente científicas objetivas previas para revisarlas en términos genealógicos. Esto es, para ver quién las forjó, desde qué contexto sociocultural, socioeconómico, en qué momento de la historia de ese lugar y de la historia mundial, y por qué el gran éxito de las categorías analíticas y por qué la vigencia, ¿no? ¿Por qué la sobrevivencia de la categoría y la vigencia hasta nuestros días? Esto es intentar entonces un análisis desde la filosofía del lenguaje, pero también es mostrar un poco a partir de Elías la relación con los cambios socioculturales y contextuales que nos van mostrando el uso de diferentes categorías. Esto de mostrar diferentes categorías es justamente el problema que está señalándonos Jorge. ¿Por qué estos desplazamientos forzados no están considerados como un problema social? Son invisibles, no tienen ni categoría. Tenemos que comenzar por construir la categoría que está ahí socioculturalmente, tomarla en términos científicos, darle contenido, mostrar, visibilizar todo lo que hay ahí dentro y exponerlo para que sea reconocido como un problema social. En esta última cuestión es que quisiera posicionar el trabajo que yo tengo, y la primera parte sería simplemente señalar esto: cómo es que se construyen las razones y las sinrazones. Básicamente, el análisis que quiero hacer es señalar que la tradición de ciencia social ha sido una tradición
como sociología que viene de Europa y que muestra en este contexto a los europeos como los gestadores de las explicaciones racionales científicas adecuadas y que muestra al resto del mundo como aquellos receptores sumisos. Nosotros sabemos que aquí adentro recibimos las categorías, las transformamos, las desechamos, las conectamos con otras cosas, tal como hemos visto en los estudios sobre el amor o en esta nueva posibilidad de un tema emergente que nos plantea Jorge. Pero para el primer mundo, ellos son los productores de la ciencia y nosotros somos los colonizados científico-culturalmente. Queremos parecernos a ellos y por esto esta cuestión de los estereotipos en Instagram y hasta dónde se recuperan o no las tradiciones puede convertirse en un problema de análisis social. Perdón. Esto nos lleva a elementos de contraste en los cuales la legitimación científica genera órdenes sociales que son desiguales. Todo es igual y parejo y perfecto adentro del Palacio de Cristal en el primer mundo, pero es desigual y no democrático afuera de ese Palacio de Cristal. Después de la Segunda Guerra Mundial se incluye dentro de esta situación de palacio perfecto a Estados Unidos. Es por esto que la construcción de las declaraciones del presidente Trump choca con lo que nosotros sabíamos que eran ellos, porque ahora pareciera que quieren salvaguardar el orden del interior del palacio, sacando a todos aquellos elementos que son personas que han migrado a su país, como si fueran las transportadoras del orden y de la violencia, ¿no? Entonces, esto es la construcción de una sociedad en términos polarizados, es una comprensión polarizada. De un lado están los buenos, del otro lado están los malos. Pero la cuestión es que, como señalaba Elsa, después de la Segunda Posguerra Mundial hay muchas críticas interiores hacia cómo se han construido los estereotipos socioculturales acerca de si de verdad Europa era una sociedad tan civilizada y próspera, entonces ¿cómo es posible que se dé una segunda guerra y mundial en su territorio que destruya ciudades, a la economía, personas? Estas situaciones no son un elemento que pase fácilmente desapercibido porque la población es una población diezmada por esta guerra. La cuestión es entonces que comienzan en términos filosóficos esta propuesta del existencialismo que se pregunta dónde deberíamos de construir nuestra vida para que nos guste como individuos. Existencia antes que hablar de prototipos universales. Pero en términos epistemológicos tenemos en Popper, en su texto de la lógica de la investigación científica, esta primera consideración acerca de que las verdades científicas nunca son la única verdad. Las verdades científicas se establecen y se publican como la verdad para los neófitos, para la ciencia que se divulga, para los especialistas son solamente hipótesis probables. A partir del reconocimiento de que entonces tenemos una serie de hipótesis probables en contradicción, esta situación se generaliza, ustedes lo saben, para finales del siglo XX y entonces ya estamos hablando de si esta modernidad tiene tantos problemas en el primer mundo y tantos problemas en el tercero, ¿por qué seguimos allá adentro? ¿Por qué no construir un sistema social diferente? Esta crítica no viene de la nada, viene de los tres movimientos sociales básicos de los años 60 que dan pie a la generalización, a la crítica social, que serían feminismo, pacifismo y... Hoy se me olvidó la otra. Ecología. Ecología. Claro. Perdón. Esto se postula por primera vez en términos epistemológicos en la propuesta de Lyotard, en el texto La condición posmoderna, en donde se señala que
la verdad tiene que ser reconocida como una verdad construida de manera múltiple a partir de múltiples contextos socioculturales. Esto es lo que desbanca esta idea de que si no lo dijo un europeo o no lo dijo un gringo, entonces es una ciencia sin valor que mañana va a caducar y que no nos permite reflexionar. Esto es, digamos, lo que me permite mostrar la idea de que la concepción analítica polarizada se rompe. Se rompe porque la crítica social rompe los valores polarizados, digamos, desde lo cotidiano, y esto sube en términos científicos sociales primero, después en términos de análisis epistemológico sobre los procesos sociales. Esto es lo que nos permite, entonces, a los años 90 y la primera década del siglo XXI, comenzar a ver la proliferación de teorías que están hablando de que el individuo es un individuo hedonista porque ahora siempre piensa qué es lo que quiere y que vive muy feliz, y esto nos lleva a esta primera figura de alta reflexividad que exhiben los europeos. Pero, por otro lado, tenemos todas estas críticas del tercer mundo, África, la revisión desde el poscolonialismo de las críticas de América Latina hacia el capitalismo, y lo que comenzamos a ver entonces es que hay una apropiación de ciertas categorías que se van remodelando y redefiniendo y apropiando localmente, y que cada una de estas situaciones de localidad hace aportaciones al debate científico, lo cual no significa que deje de haber una disciplina o una ciencia o que todo se valga, sino simplemente a que hemos visibilizado el proceso de debate en el cual se encuentra de manera permanente la construcción de la disciplina. Ya no bajo aquellos esquemas de que esto es así o así, sino bajo los esquemas de yo tomo esta categoría porque me sirve, más esta porque me sirve, y desde aquí construyo tal cosa. Desde aquí quisiera yo pensar entonces el hecho de que, igual que se visibilizan zonas de hedonismo social, se han estado visibilizando zonas de violencia social. A decir de Roger Bartra, en su texto Escenarios de terror y otredad, básicamente estos escenarios de terror han estado localizados en el tercer mundo como lugares de miseria, por definición teórica analítica, y como lugares en los cuales, digamos, no existe un fuerte ejercicio de la legalidad. Esto es lo que yo quisiera poner a su consideración como algo que se rompe, ¿no? ¿Se rompe por qué? Se rompe porque si nosotros tomamos en cuenta declaraciones sobre problemas sociales, nos damos cuenta que el primer mundo tiene mayor acceso a las armas a nivel de vida cotidiana y se ejerce mayor violencia entre ellos. Solamente que cómo nos plantean esta violencia. En todos los programas policíacos o en los noticieros hay un problema que antes de 24 horas ya se capturó al culpable, ya se sabía quién era la banda islamita que fue la que ametralló en una plaza no sé qué en París a la gente, y aparece como si estuviera todo controlado. Mientras que para nosotros, pues el Chapo se escapa y no sabemos ni cómo caramba se fue, ¿no? Entonces, esto es una construcción mediática, no es porque nosotros no sepamos cómo se fue, es porque los medios toman este hecho para luego decir, ni el gobierno, ni el ejército, ni las prisiones mexicanas cumplen con su función. ¿Qué clase de sociedad es la sociedad del tercer mundo? Entonces, en este contexto, lo que yo sostengo es que deberíamos considerar que tanto adentro del primer mundo se generan zonas de violencia, como que no son llevadas solo por los migrantes, sino que son producto de la gente que ya vive ahí. Como adentro del tercer mundo hay zonas de hedonismo, de tranquilidad o de pacificación, y para esto, que no digo que estén bien, recordemos estas colonias que cierran sus calles, ¿no? Que ponen barreras alrededor, que para entrar antes uno cruzaba esta Tecamachalco y que después ya solamente los residentes podían cruzar. Y gracias.
No es que no tuvieran razón en hacerlo, porque los asaltos se estaban concentrando en esa zona. La cuestión es, ¿qué es lo que estamos generando? Los de Urbana sostienen que esas son como islas de gente que vive como clase media y que no quiere ser contaminada por los demás. Quiero decir que el escenario de estos procesos de flujos migratorios y de interacción social, que es característica de las fronteras, no se da solo en las fronteras, se da dentro de cada ciudad, en el punto en el cual se intersectan zonas de mayor nivel socioeconómico con zonas de menor nivel socioeconómico, que es mejor manejado en los países del tercer mundo que en los países del primer mundo. Allá hay muchos más guetos y mayores medidas de control, y por eso nos aparecen estos estereotipos acerca de que ellos todo lo coordinan y todo lo controlan. La propuesta que yo hago para cerrar esto, que es una propuesta no propia, sino que he estado dialogando con Otón Quirós y con Luis Méndez, es la de que lo que se están construyendo son escenarios híbridos, recuperando esta categoría sociocultural de García Canclini, pero extendiéndola más allá de lo sociocultural en términos económicos y de construcción de categorías científicas. Son sociedades híbridas, pero no estamos preparadas para visibilizarlas como sociedades híbridas y por eso seguimos contrastando. No nos importa que en el primer mundo todos sean felices, es lógico, pero no que haya violencia. Y en el tercer mundo no nos impresiona que haya violencia, pero sí que haya personas felices. O que Slim sea uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo? Si es un país de pobres. ¿Sí me explico? Lo que tenemos que hacer es comenzar a mirar problemas sociales con categorías diferentes, con ojos diferentes. Hasta aquí llego. Gracias.